Hay algo que nadie te dice sobre las personas que detestas. Algo que no aparece en los libros de autoayuda ni en las terapias convencionales. Existe una razón profunda, antigua, dolorosa, por la cual ciertos rostros te provocan una náusea instantánea, un rechazo visceral que no puedes explicar con palabras. No es química. No es incompatibilidad de personalidades. Es mucho más viejo que eso. Es una herida que sangra a través del tiempo, una cuenta pendiente que tu alma reconoce antes que tu mente. Y cuando finalmente descubres la verdad, cuando miras hacia atrás y ves el hilo rojo que conecta tu presente con un pasado que creías inexistente, todo cobra un sentido aterrador. Yo pasé 3 años odiando a alguien. 3 años sintiendo que mi pecho se cerraba cada vez que escuchaba su voz al otro lado de la oficina. 3 años despertando con ansiedad los lunes porque sabía que tendría que verla, respirar el mismo aire, fingir profesionalismo mientras algo dentro de mí gritaba que huyera. Su nombre era Claudia, y jamás imaginé que ese nombre ya lo había pronunciado antes, en otra boca, en otro siglo, con otra intención. Jamás sospeché que mi odio era en realidad el eco de una culpa tan grande que había atravesado la muerte para encontrarme de nuevo. Pero antes de contarte lo que descubrí, necesito que entiendas algo fundamental. Las almas no olvidan. Pueden perder los nombres, los rostros, las fechas, pero nunca olvidan el dolor. El alma guarda registro de cada traición, de cada abandono, de cada promesa rota. Y cuando 2 almas que se lastimaron vuelven a encontrarse, lo primero que sienten no es amor ni curiosidad. Es repulsión. Es miedo. Es el instinto de protegerse de aquello que una vez las destrozó. Ese era mi caso con Claudia. Y lo peor de todo es que yo no lo sabía. Aún. Todo comenzó de la manera más simple y más cruel. Un lunes gris de marzo, cuando entré a la oficina con mi café en la mano y vi que había una silla nueva frente a mi escritorio. Alguien había reorganizado el espacio. Alguien iba a sentarse justo enfrente de mí. Y ese alguien resultó ser ella. Claudia llegó con su sonrisa cordial, su carpeta ordenada, su perfume suave que de inmediato me provocó un nudo en el estómago. No fue algo racional. Fue físico. Como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún no procesaba. Me presentó su mano. Yo la estreché por educación, pero sentí un escalofrío que me recorrió desde la palma hasta la nuca. Sus ojos eran claros, casi transparentes, y cuando me miraron, algo dentro de mí retrocedió. No hubo ningún evento traumático ese primer día. No hubo gritos ni ofensas. Simplemente comenzó una tensión silenciosa, una especie de guerra fría que ninguna de las dos declaró pero ambas librábamos. Cada comentario suyo me irritaba. Cada sugerencia me parecía un ataque disfrazado. Ella, por su parte, parecía incómoda conmigo también. Evitaba mirarme directamente. Cuando hablábamos, sus respuestas eran breves, casi defensivas. Los compañeros empezaron a notarlo. Nos sentaban juntas en reuniones y el aire se volvía denso. No era odio explícito. Era algo peor. Era rechazo mutuo, instintivo, inexplicable. Y ambas lo disfrazábamos de profesionalismo. Los meses pasaron y la situación empeoró. Cada proyecto en el que teníamos que colaborar terminaba en discusiones apenas contenidas. Yo la acusaba de no escuchar. Ella me acusaba de ser controladora. Ninguna de las dos estaba completamente equivocada, pero tampoco completamente en lo cierto. Era como si estuviéramos actuando un guión ya escrito, repitiendo líneas que alguien más había dicho antes. Una tarde, después de una discusión particularmente tensa sobre un informe, me encerré en el baño y lloré. No de rabia. De frustración. Porque no entendía por qué esa mujer me afectaba tanto. Había trabajado con gente difícil antes. Había tenido jefes autoritarios, compañeros envidiosos, clientes groseros. Pero con Claudia era diferente. Era personal. Era como si su sola existencia fuera un insulto dirigido a mí. Y lo más perturbador era que, en algunos momentos, cuando la veía concentrada en su pantalla, con el ceño fruncido y los labios apretados, sentía algo que no era odio. Era tristeza.
Una tristeza honda, antigua, que no tenía nombre ni explicación. Como si una parte de mí lamentara algo que no recordaba haber hecho. Esa misma noche, tuve el primer sueño. Estaba en una casa que no reconocí al principio, pero que se sentía familiar. Las paredes eran de madera oscura, había cortinas gruesas que apenas dejaban pasar la luz, y el aire olía a humedad y a flores marchitas. Yo estaba de pie frente a una puerta cerrada. Del otro lado, alguien lloraba. Una mujer. Su llanto era desgarrador, desesperado, y yo sabía, sin saber cómo, que esa mujer me esperaba. Que yo debía entrar. Pero no lo hacía. Me quedaba paralizada, con la mano sobre el picaporte, incapaz de girar. Y entonces escuchaba mi propia voz, pero no era mi voz. Era más grave, más fría. Decía algo que no alcanzaba a entender del todo, pero que sonaba a despedida. A traición. Desperté empapada en sudor, con el corazón latiendo tan fuerte que me dolía el pecho. Miré el reloj. Eran las 3 de la mañana. La habitación estaba helada a pesar de que era primavera. Me levanté, tomé agua, intenté calmarme. Pero el sueño me había dejado una sensación de culpa tan profunda que tuve que sentarme en el borde de la cama y respirar profundo varias veces. ¿Qué había sido eso? ¿Por qué me sentía como si hubiera cometido un crimen? A la mañana siguiente, llegué a la oficina más temprano que de costumbre. Claudia ya estaba ahí. Eso me sorprendió. Nunca llegaba antes que yo. Estaba sentada frente a su escritorio, pero no estaba trabajando. Tenía la mirada perdida, fija en la ventana, y sus manos descansaban inmóviles sobre el teclado. Me acerqué despacio, sin hacer ruido, y por primera vez en meses, realmente la observé. Tenía ojeras profundas. Su piel estaba pálida. Había algo en su postura que irradiaba agotamiento, no físico, sino emocional. Como si llevara un peso invisible que la estuviera quebrando por dentro. Por un instante, sentí el impulso de preguntarle si estaba bien. Pero antes de que pudiera abrir la boca, ella giró la cabeza y nuestras miradas se encontraron. Y en ese instante, algo cambió. Fue un segundo. Tal vez menos. Pero en ese segundo, vi algo en sus ojos que me heló la sangre. No era enojo. No era desprecio. Era miedo. Claudia me tenía miedo. Y no era un miedo racional, de jefa abusiva o compañera tóxica. Era un miedo profundo, primitivo, del tipo que no se aprende. Que se trae. Bajó la mirada de inmediato y murmuró un buenos días apenas audible. Yo no respondí. No pude. Me senté en mi lugar con las manos temblorosas y el estómago revuelto. Algo estaba mal. Algo llevaba mal mucho tiempo. Y ese algo no tenía que ver con informes ni reuniones. Tenía que ver con nosotras. Con quienes éramos. O con quienes habíamos sido. Esa misma semana, comenzaron a suceder cosas extrañas. Pequeñas, pero imposibles de ignorar. Un día encontré un anillo antiguo en mi cajón del escritorio. Era de plata opaca, con una piedra pequeña de color ámbar. Nunca lo había visto antes. Pregunté a todos en la oficina. Nadie sabía de dónde había salido. Lo guardé en mi bolso, pensando que alguien lo había dejado por error, pero esa noche, al llegar a casa, lo saqué y lo observé bajo la luz de la lámpara. Había una inscripción por dentro, tan pequeña que tuve que usar una lupa. Decía un nombre. Uno solo. Claudia. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿Cómo era posible? ¿Por qué un anillo con su nombre había aparecido en mi cajón? Busqué en internet anillos antiguos, inscripciones, cualquier cosa que me diera una pista. Encontré foros de joyería, tiendas de antigüedades, pero nada que explicara aquello. Decidí guardarlo y no mencionárselo a nadie. Especialmente no a ella. Pero el anillo no fue lo único. Al día siguiente, mientras revisaba unos archivos viejos en el armario de la oficina, encontré una fotografía. Estaba metida entre carpetas polvorientas, como si alguien la hubiera escondido ahí hace años.
La foto era en blanco y negro, borrosa, de principios del siglo XX a juzgar por la ropa y el estilo. Mostraba a dos mujeres jóvenes paradas frente a una casa de madera. Una de ellas sonreía. La otra no, y aunque la imagen estaba dañada por el tiempo, algo en sus rostros me resultó perturbadoramente familiar. La que no sonreía tenía una mirada triste, resignada, y sostenía algo en la mano que no alcanzaba a distinguirse bien. Tal vez un pañuelo. O una carta. Guardé la foto también. No le dije nada a nadie. Pero esa noche volví a soñar. Esta vez el sueño fue más claro. Estaba en la misma casa de madera, pero ahora podía ver más detalles. Había una mesa larga cubierta con un mantel blanco manchado de vino. Velas a medio consumir. Platos sucios. Había habido una cena. O una discusión. O ambas. Yo estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera, donde la lluvia caía con fuerza. Detrás de mí, alguien hablaba. Era una mujer. Su voz era suave pero urgente. Me suplicaba algo. Me pedía que no me fuera. Que cumpliera mi promesa. Que no la dejara sola. Y yo, sin voltear, respondía con palabras frías, cortantes, definitivas. Le decía que ya no había nada que hacer. Que había tomado mi decisión. Que ella debía aceptarlo. Entonces me giraba, y veía su rostro. Y era Claudia. No exactamente como la conocía ahora, pero lo suficientemente parecida para reconocerla. Tenía el cabello más largo, recogido en un moño bajo. Vestía un vestido oscuro de época. Y lloraba. Lloraba en silencio, con las manos apretadas sobre el pecho, como si intentara contener algo que se le escapaba por dentro. Yo tomaba mi abrigo, abría la puerta, y salía bajo la lluvia sin mirar atrás. Y mientras caminaba por ese camino lodoso, sentía algo quebrarse en mi interior. Pero no me detenía. No regresaba. La dejaba ahí. Sola. Rota. Abandonada. Desperté llorando. No eran lágrimas de miedo. Eran de culpa. De un remordimiento tan profundo que me dolía el alma. Como si acabara de cometer el peor error de mi vida. Pero no era mi vida. Era otra. O al menos eso empezaba a sospechar. No podía seguir ignorándolo. Algo estaba tratando de decirme la verdad. Algo más grande que mi razón, más viejo que mi memoria. Necesitaba respuestas. Busqué en internet terapeutas especializados en regresiones a vidas pasadas. Al principio me sentí ridícula. Yo era una mujer práctica, escéptica, que creía en la ciencia y la lógica. Pero también era una mujer que estaba teniendo sueños demasiado vívidos, encontrando objetos imposibles, y sintiendo emociones que no le pertenecían. Así que tomé una decisión. Reservé una sesión con una terapeuta llamada Estela. Su consultorio estaba en una casa antigua del centro de la ciudad, llena de plantas, velas y libros apilados en cada rincón. Estela era una mujer mayor, de cabello blanco y ojos profundos, que me recibió con una calma que de inmediato me tranquilizó. No hizo preguntas innecesarias. No me juzgó. Simplemente me pidió que me recostara en un diván, que cerrara los ojos, y que respirara. Me guió con su voz suave a través de un estado de relajación profunda. No fue hipnosis en el sentido teatral. Fue más bien como descender por una escalera interna, peldaño a peldaño, hasta llegar a un lugar oscuro y silencioso donde las imágenes comenzaban a aparecer por sí solas. Y entonces, la vi. Vi la casa de madera. Vi la mesa. Vi la lluvia. Pero esta vez no era un sueño. Era un recuerdo. Yo estaba ahí. Realmente estaba ahí. Y no era yo. Era alguien más. Alguien que llevaba mi alma pero otro cuerpo, otro nombre, otra vida. Y frente a mí, sollozando, estaba ella. Claudia. O quien ella había sido. La visión fue tan intensa que sentí que mi cuerpo se partía en dos. Por un lado, estaba la mujer recostada en el diván de Estela, en el presente,
en la ciudad, en el siglo XXI. Por otro, estaba esa otra versión de mí, parada en esa casa del pasado, cometiendo el error más grande de su existencia. Vi todo. Recordé todo. Habíamos sido amigas. Más que amigas. Éramos hermanas de crianza. Ella había llegado a mi familia cuando éramos niñas, huérfana, frágil, dependiente. Yo la había acogido. La había protegido. Habíamos crecido juntas. Compartíamos todo. Secretos, risas, sueños. Pero cuando llegó la adultez, algo cambió. Yo conocí a un hombre. Me enamoré. Y él me pidió que me fuera con él a otra ciudad, lejos de todo lo que conocía. Lejos de ella. Claudia me suplicó que no lo hiciera. Me recordó todas las promesas que le había hecho. Le había jurado que nunca la dejaría sola. Que siempre estaríamos juntas. Pero el amor, o lo que yo creía que era amor, fue más fuerte. Y una noche, bajo la lluvia, le dije que me iba. Que ella debía entender. Que tenía derecho a vivir mi vida. Ella me miró con una mezcla de dolor y traición que nunca olvidaré. Y yo salí de esa casa. La dejé llorando. Sola. Vulnerable. No volví. Nunca más volví. Años después me enteré, por terceros, que había enfermado. Que había muerto joven. Sola. Sin nadie que la cuidara. Sin nadie que cumpliera la promesa que yo le había hecho. Y aunque intenté olvidar, aunque construí una vida nueva, esa culpa me acompañó hasta mi muerte. Y más allá. Cuando abrí los ojos en el consultorio de Estela, estaba temblando. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control. Estela me sostuvo la mano y esperó en silencio a que pudiera hablar. Cuando finalmente lo hice, mi voz salió quebrada, ronca. Le conté todo lo que había visto. Ella asintió con una expresión que no era de sorpresa. Era de comprensión. Me explicó que las almas viajan juntas. Que cuando hay vínculos muy fuertes, ya sean de amor o de dolor, esas almas tienden a reencontrarse vida tras vida. No siempre en los mismos roles. A veces la madre se convierte en hija. El amante en hermano. La amiga en enemiga. Pero el vínculo persiste. Y si hay una herida sin sanar, esa herida se manifiesta. En forma de atracción inexplicable. O de rechazo visceral. En mi caso, era lo segundo. Claudia y yo nos habíamos reencontrado. No por casualidad. No por mala suerte. Sino porque mi alma necesitaba reparar lo que había roto. Y la suya necesitaba sanar lo que yo le había hecho. Estela me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que el odio no es lo opuesto al amor. Es su sombra. Y que muchas veces, las personas que más detestamos son aquellas a quienes más daño les hicimos en el pasado. Porque el alma sabe. Aunque la mente no recuerde. El alma sabe. Salí del consultorio de Estela con una claridad dolorosa. Ahora entendía todo. Entendía por qué Claudia me provocaba esa reacción. Entendía por qué ella me tenía miedo. Entendía los sueños, el anillo, la fotografía. Todo era parte de un mensaje. Un recordatorio. Una oportunidad. Pero, ¿qué debía hacer con esa información? ¿Cómo le dices a alguien que en otra vida la abandonaste? ¿Cómo pides perdón por algo que sucedió hace más de 100 años? No podía simplemente acercarme a ella y decirle, oye, creo que fuimos hermanas en el 1800 y te dejé morir sola. Sonaba absurdo. Incluso yo, que acababa de vivir la regresión, dudaba de mi propia cordura. Pasé días dándole vueltas al asunto. Observaba a Claudia desde la distancia, buscando señales de que ella también estuviera experimentando algo similar. Y las encontré. Un día la vi tocándose la muñeca con una expresión ausente, como si buscara algo que ya no estaba ahí. Otra vez la escuché hablando por teléfono con alguien, mencionando sueños recurrentes. Y una tarde, cuando salíamos de una reunión, tropezó con algo y yo, por instinto, la sostuve del brazo.
Fue un contacto breve. Pero en ese instante, ambas nos quedamos inmóviles. Nos miramos. Y en sus ojos vi el mismo reconocimiento que yo estaba sintiendo. Ella supo. No sé cómo. Pero supo. Y yo supe que ella supo. Fue un momento suspendido en el tiempo. Un silencio cargado de siglos. Luego, ella apartó el brazo suavemente y murmuró un gracias casi inaudible. Pero algo había cambiado. El aire entre nosotras ya no era hostil. Era triste. Pesado. Pero no hostil. Decidí escribirle una carta. No una disculpa directa. No una confesión completa. Sino algo más sutil. Algo que le permitiera acercarse si estaba lista, o ignorarlo si no lo estaba. Le escribí que había estado pensando mucho en nuestra relación. Que sentía que había algo más profundo que nuestras diferencias laborales. Que no sabía cómo explicarlo, pero que sentía una tristeza antigua cuando estaba cerca de ella. Y que, si alguna vez ella sentía lo mismo, me gustaría conversar. Sin juicios. Sin presión. Dejé la carta en su escritorio un viernes por la tarde, después de que todos se habían ido. El fin de semana fue eterno. No sabía si la leería. Si se reiría. Si me evitaría para siempre. Pero el lunes, cuando llegué a la oficina, había una respuesta sobre mi escritorio. Era un sobre blanco, sin nombre. Dentro, una nota escrita a mano. Decía simplemente, yo también lo siento. No sé qué es. Pero lo siento. ¿Podemos hablar? Mi corazón latió con tanta fuerza que tuve que sentarme. Esa misma tarde, después del trabajo, nos encontramos en una cafetería pequeña lejos de la oficina. Nos sentamos frente a frente, con tazas de té que ninguna de las dos tocó. Al principio, el silencio fue incómodo. Pero luego, lentamente, comenzamos a hablar. Le conté mis sueños. Ella me contó los suyos. Y nos dimos cuenta de que estábamos soñando con la misma casa. Con la misma lluvia. Con el mismo adiós. Lloramos. Ambas. Sin vergüenza. Sin explicaciones. Solo dejamos que el dolor saliera. Ese dolor que habíamos cargado sin saberlo durante toda esta vida. Y tal vez durante muchas más. No fue una sanación instantánea. No hubo un momento mágico donde todo se resolvió y nos convertimos en mejores amigas. La sanación es lenta. Es incómoda. Es un proceso de desaprender el rechazo y reaprender la confianza. Pero comenzamos. Poco a poco, las discusiones en el trabajo cesaron. Ya no nos mirábamos con hostilidad. Empezamos a colaborar de verdad. A escucharnos. A respetarnos. Y algo hermoso comenzó a surgir. Una amistad genuina. No forzada. No fingida. Sino construida sobre la base de un perdón profundo. Un perdón que trascendía esta vida. Claudia me confesó, meses después, que ella también había sentido ese rechazo hacia mí desde el primer día. Que no entendía por qué. Que había intentado ser amable, profesional, pero que algo en su interior la empujaba a alejarse. Y que, al igual que yo, había tenido sueños. Sueños donde alguien la dejaba. Donde alguien rompía una promesa. Y en esos sueños, siempre sentía que esa persona era yo. Nos reímos de lo absurdo y lo hermoso de todo aquello. De cómo dos mujeres modernas, racionales, habían terminado sanando una herida de hace más de un siglo. De cómo el universo había conspirado para ponernos frente a frente, no para castigarnos, sino para darnos una oportunidad. La oportunidad de cerrar el ciclo. De cumplir, finalmente, la promesa. Hoy, varios años después, Claudia es una de las personas más importantes en mi vida. No solo una compañera de trabajo. Es una hermana. En el sentido más profundo de la palabra. Y aunque ya no trabajamos en la misma oficina, seguimos en contacto. Nos vemos seguido. Compartimos nuestras vidas. Y a veces, cuando nos sentamos juntas en silencio,
Siento que algo en el universo respira aliviado. Como si dos piezas que estaban fuera de lugar finalmente hubieran encontrado su sitio. Aprendí algo fundamental de esta experiencia. Aprendí que las personas que más nos irritan, que más nos rechazan, que más nos duelen, no siempre son enemigas. A veces son maestras. Espejos. Mensajeras de algo que necesitamos sanar. Y que el odio, muchas veces, es solo amor herido disfrazado de armadura. Cuando sientas un rechazo inexplicable hacia alguien. Cuando no puedas entender por qué esa persona te provoca tanta incomodidad. Pregúntate. ¿Qué me está enseñando? ¿Qué parte de mí está reflejando? ¿Qué herida antigua está tratando de sanar a través de este encuentro? Porque las almas no se cruzan por casualidad. Se cruzan porque tienen algo que decirse. Algo que resolver. Algo que sanar. Y si alguna vez sientes que ya viviste una escena, que ya conociste a alguien, que ya sentiste ese dolor o esa alegría, no lo ignores. Es tu alma hablándote. Recordándote que hay hilos invisibles que conectan tu presente con pasados que no recuerdas pero que sigues cargando. Hilos de amor. De dolor. De promesas rotas. De abandonos. De traiciones. Pero también de redención. También de perdón. También de segundas oportunidades. Yo tuve la mía. Y la tomé. Y hoy puedo decir, con el corazón lleno, que valió la pena. Cada lágrima. Cada sueño perturbador. Cada momento de confusión. Todo valió la pena. Porque me llevó a un lugar de paz que no sabía que necesitaba. Porque me permitió soltar una culpa que ni siquiera sabía que cargaba. Y porque me devolvió a alguien que había perdido hace mucho tiempo. Alguien que nunca dejó de esperarme. Alguien que, a pesar de todo, me perdonó. No solo en esta vida, sino en todas las que vengan. Porque las almas se encuentran. Una y otra vez. Hasta que aprenden. Hasta que sanan. Hasta que cumplen lo que prometieron. Hay un dicho antiguo que dice que el tiempo cura todas las heridas. Pero no es cierto. El tiempo no cura nada. Solo entierra. Solo disfraza. La verdadera sanación viene cuando te atreves a mirar la herida de frente. Cuando dejas de huir. Cuando aceptas que el dolor tiene un propósito. Y ese propósito no es destruirte. Es transformarte. Cada persona que entra en tu vida tiene un mensaje. Algunos vienen a enseñarte amor. Otros a enseñarte límites. Algunos vienen a mostrarte tu luz. Otros a mostrarte tu sombra. Y los más importantes, los que más duelen, vienen a mostrarte lo que aún necesitas perdonar. En ti. En ellos. En el universo. Claudia vino a mostrarme mi sombra. La parte de mí que había elegido el egoísmo sobre la lealtad. El miedo sobre el amor. La comodidad sobre la responsabilidad. Y aunque esa parte existió en otra vida, sus consecuencias seguían reverberando en esta. Hasta que las miré. Hasta que las acepté. Hasta que pedí perdón. No solo con palabras. Sino con acciones. Con presencia. Con compromiso. Y ella, generosa, me dio esa oportunidad. No porque yo la mereciera. Sino porque su alma, más sabia que cualquier ego, entendió que perdonarme era también liberarse a sí misma. Hoy te invito a que mires tu vida con otros ojos. A que observes a las personas que te rodean no solo como individuos aislados, sino como parte de una red infinita de conexiones que trascienden el tiempo y el espacio. Tal vez ese jefe que te hace la vida imposible fue alguien a quien traicionaste. Tal vez ese familiar con quien no puedes llevarte bien es alguien a quien abandonaste. Tal vez ese amigo que te defrauda una y otra vez es alguien a quien tú defraudaste primero. No te estoy diciendo que justifiques el maltrato. No te estoy pidiendo que permitas el abuso. Lo que te estoy diciendo es que consideres que detrás de cada conflicto hay una historia más grande. Y que esa historia merece ser entendida. No para revivir el dolor, sino para trascenderlo.
Hay una diferencia enorme entre recordar y revivir. Recordar es mirar atrás con conciencia. Revivir es quedarse atrapado en el pasado. Y el propósito de reconocer estas conexiones antiguas no es quedarte en el que fue, sino en el que puede ser. ¿Qué puede surgir si decides soltar el rencor? ¿Qué puede florecer si eliges el perdón? ¿Qué puede sanarse si te atreves a ver más allá de la superficie? La respuesta es: todo. Todo puede cambiar. Cuando cambias tú. Hace unos meses, Claudia me regaló un anillo. No era el mismo que había aparecido en mi cajón, pero era similar. Plata opaca. Una piedra pequeña. Y una inscripción por dentro que decía simplemente: ciclo cerrado. Lo llevo siempre. No como un amuleto. No como un símbolo místico. Sino como un recordatorio. De que el universo es justo. De que siempre nos da la oportunidad de enmendar. De que las almas se encuentran cuando es tiempo de sanar. Y de que, a veces, las personas que más te irritan son las que más necesitas en tu vida. Porque vienen a mostrarte lo que aún te falta aprender. Lo que aún te falta soltar. Lo que aún te falta perdonar. Si estás escuchando esto y algo resuena en tu interior. Si hay alguien en tu vida que te provoca un rechazo inexplicable. Si hay un sueño recurrente que no puedes ignorar. Si hay un déjà vu que te persigue. No lo descartes. No lo llames coincidencia. Presta atención. Tu alma está tratando de decirte algo. Y ese algo podría ser la clave para liberarte de un peso que has cargado durante vidas. Durante siglos. Durante eternidades. No tienes que creerme. No tienes que entenderlo. Solo tienes que estar abierto. Abierto a la posibilidad de que esta vida es mucho más grande de lo que parece. De que tu historia no comenzó cuando naciste. Y de que las personas que odias hoy podrían ser las que más amaste ayer. O las que más lastimaste. O ambas. Porque en el misterio infinito del alma, el amor y el dolor son dos caras de la misma moneda. Y solo cuando aceptas ambas, puedes finalmente estar en paz. Quiero dejarte con una última reflexión. Algo que Estela me dijo aquella tarde en su consultorio y que nunca he olvidado. Me dijo que las almas no vienen a este mundo a ser perfectas. Vienen a aprender. Y el aprendizaje siempre implica errores. Caídas. Heridas. Pero también implica levantarse. Sanar. Perdonar. Y volver a intentarlo. Una y otra vez. Hasta que finalmente lo logras. Hasta que finalmente entiendes que el propósito de todo esto no es sufrir. Es evolucionar. Y que cada encuentro, cada conflicto, cada dolor es una invitación a crecer. A expandir tu capacidad de amar. De comprender. De perdonar. Incluso cuando parece imposible. Especialmente cuando parece imposible. Porque es en lo imposible donde reside la verdadera transformación. Es en lo que no puedes entender donde se esconde la lección más profunda. Y es en las personas que más te desafían donde encuentras tu mayor oportunidad de sanación. Claudia fue eso para mí. Un desafío. Un espejo. Una maestra disfrazada de enemiga. Y yo fui eso para ella. Y cuando ambas tuvimos el valor de mirar más allá de la superficie, de escuchar más allá del ruido, de sentir más allá del miedo, encontramos algo hermoso. Encontramos la verdad. Y la verdad, aunque duele, también libera. Siempre libera. Ahora, cuando camino por la calle y veo a dos personas discutiendo, me pregunto qué historia antigua estarán repitiendo. Cuando escucho a alguien hablar con desprecio de otra persona, me pregunto qué herida estará reflejando. Y cuando yo misma siento ese cosquilleo de irritación frente a alguien, hago una pausa. Respiro. Y me pregunto, ¿qué me estás mostrando? ¿Qué parte de mí necesita atención? ¿Qué necesito sanar en mí para que tu presencia ya no me perturbe? Porque al final, todo vuelve a ti. Todo. No puedes cambiar a los demás. No puedes controlar lo que hicieron o lo que harán. Pero puedes cambiar tu respuesta.
Puedes elegir ver con compasión en lugar de con juicio. Puedes elegir curiosidad en lugar de condena. Y puedes elegir perdón en lugar de rencor. Y cuando haces esas elecciones, algo mágico sucede. El mundo a tu alrededor comienza a cambiar. No porque el mundo sea diferente, sino porque tú lo eres. Y esa es la verdadera magia. La única magia real. La transformación interna que se refleja en lo externo. El cambio de conciencia que reorganiza toda tu realidad. Porque la realidad no es fija. Es flexible. Es maleable. Y responde a tu energía. A tu intención. A tu capacidad de ver más allá de lo obvio. Hubo un momento, semanas después de aquella primera conversación con Claudia en la cafetería, en el que ambas decidimos hacer algo simbólico. Algo que marcara el cierre del ciclo. Fuimos juntas a un río que está a las afueras de la ciudad. Llevamos 2 velas blancas y un papel en el que cada una había escrito lo que necesitaba soltar. Yo escribí mi culpa. Mi vergüenza por haberla abandonado. Mi miedo a volver a lastimar. Ella escribió su dolor. Su sensación de traición. Su miedo a volver a confiar. Encendimos las velas, dejamos que el papel se quemara en la llama, y luego soltamos las cenizas al río. Fue un ritual simple. Sin pompa. Sin expectativas. Pero mientras veíamos la ceniza flotar y desaparecer corriente abajo, ambas sentimos algo. Una ligereza. Un alivio. Como si un peso invisible se hubiera desprendido de nuestros hombros. Y esa noche, por primera vez en meses, dormí sin soñar con la casa de madera. Sin ver la lluvia. Sin escuchar el llanto. Por primera vez, mi sueño fue pacífico. Silencioso. Vacío de memorias que no me pertenecían pero que había cargado como si fueran mías. Y desperté con una claridad que no había sentido en años. Como si finalmente, después de tanto tiempo, pudiera respirar completo. Esa experiencia me enseñó algo fundamental sobre el perdón. Muchas veces pensamos que perdonar significa olvidar. O justificar. O fingir que nada pasó. Pero perdonar no es nada de eso. Perdonar es soltar. Es dejar de cargar el peso de lo que fue. Es liberar al otro de tu juicio. Y liberarte a ti de tu propio enojo. No lo haces por ellos. Lo haces por ti. Porque mientras sigas aferrándote al rencor, seguirás siendo prisionera del pasado. Seguirás dándole poder a algo que ya no existe. Y tu energía, tu atención, tu vida, seguirán siendo consumidas por algo que no puedes cambiar. Pero cuando perdonas, recuperas tu poder. Recuperas tu paz. Recuperas tu libertad. Y eso no significa que tengas que mantener a esa persona en tu vida. No significa que tengas que confiar de nuevo. No significa que tengas que olvidar lo que pasó. Significa simplemente que dejas de permitir que lo que pasó defina tu presente. Y tu futuro. Significa que eliges vivir desde un lugar de paz en lugar de un lugar de dolor. Y esa elección, esa simple pero poderosa elección, cambia todo. Absolutamente todo. Claudia y yo hablamos mucho sobre esto. Sobre cómo el universo nos había dado una segunda oportunidad. O tal vez una tercera. O una 10ª. ¿Quién sabe cuántas veces nuestras almas habían intentado resolver esto? ¿Quién sabe cuántas vidas habíamos pasado evitándonos? Odiándonos. Lastimándonos. Hasta que finalmente, en esta vida, algo hizo clic. Algo nos permitió ver. Y esa visión, aunque dolorosa, fue el comienzo de la sanación. Ella me confesó que siempre había sentido una tristeza profunda sin razón aparente. Una sensación de abandono que no podía atribuir a nada concreto en su vida actual. Sus padres habían sido amorosos. Sus relaciones, aunque no perfectas, no habían sido traumáticas. Y sin embargo, esa tristeza estaba ahí. Como una sombra. Como un eco. Y ahora entendía de dónde venía. Venía de una herida tan antigua que había atravesado la muerte. Venía de una promesa rota que su alma nunca había olvidado.
Y aunque su mente no recordaba los detalles, su cuerpo sí. Su corazón sí. Por eso cada vez que alguien se alejaba, aunque fuera temporalmente, ella sentía pánico. Por eso cada vez que alguien le prometía algo, desconfiaba. Por eso había construido muros tan altos que nadie podía atravesarlos. Porque en el fondo, en lo más profundo de su ser, sabía que las promesas se rompen. Que la gente se va. Que estar sola es inevitable. Hasta que entendió que no. Que esa no era la verdad. Que esa era solo la historia. Y que las historias pueden reescribirse. Yo también tenía mi historia. Mi patrón repetido. Siempre había tenido dificultad para comprometerme. Con trabajos. Con relaciones. Con lugares. Tenía una tendencia a irme justo cuando las cosas se ponían serias. Justo cuando alguien comenzaba a depender de mí. Y aunque lo racionalizaba con excusas de libertad, de independencia, de no querer ataduras, la verdad era más profunda. Era miedo. Miedo a fallar. Miedo a decepcionar. Miedo a repetir el error. Porque en algún lugar de mi alma, yo recordaba lo que había pasado la última vez que alguien dependió de mí. Recordaba el resultado. Y había jurado, inconscientemente, que nunca volvería a estar en esa posición. Que nunca volvería a tener que elegir entre mi felicidad y la de alguien más. Pero lo que no entendía es que al evitar el compromiso, estaba repitiendo el mismo patrón. Estaba abandonando. Una y otra vez. Solo que de maneras más sutiles. Más socialmente aceptables. Y el universo, paciente, seguía poniéndome en situaciones donde tenía que enfrentar esa herida. Hasta que finalmente, con Claudia, no tuve más opción. O la enfrentaba, o perdía la oportunidad de sanar. Y elegí enfrentarla. Y fue la mejor decisión que he tomado. Hay una frase que leí una vez y que no he podido olvidar. Dice que el alma viene a este mundo con una agenda. Y que todo lo que te sucede, todo lo que encuentras, todo lo que experimentas, es parte de esa agenda. No hay accidentes. No hay coincidencias. Solo hay sincronicidades. Encuentros perfectamente orquestados para llevarte exactamente donde necesitas estar. Y aunque eso puede sonar romántico o esotérico, yo lo he vivido. Lo he experimentado en carne propia. Y puedo decirte que es verdad. Claudia no apareció en mi vida por casualidad. Apareció porque yo necesitaba aprender algo. Algo que no podía aprender de ninguna otra manera. Necesitaba aprender a quedarme. A comprometerme. A honrar mis promesas incluso cuando sea difícil. Y ella necesitaba aprender a confiar. A abrir su corazón. A creer que no todos se van. Que no todos rompen sus promesas. Que es posible ser amada sin ser abandonada. Y juntas, de maneras imperfectas y humanas, nos enseñamos eso. Día a día. Conversación a conversación. Lágrima a lágrima. Hasta que el aprendizaje se volvió parte de nosotras. Hasta que ya no fue algo que hacíamos, sino algo que éramos. Recuerdo una tarde en particular. Habían pasado ya varios meses desde nuestra primera conversación honesta. Estábamos sentadas en mi sala, tomando vino, hablando de cosas triviales. Del trabajo. Del clima. De una serie que ambas estábamos viendo. Y de repente, en medio de una risa, ella se quedó callada. Me miró con una expresión que no pude descifrar al principio. Y luego dijo, gracias. Solo eso. Gracias. Yo le pregunté por qué. Y ella respondió, por quedarte esta vez. Por no irte. Por cumplir. Y en ese momento, algo se rompió dentro de mí. No de dolor. Sino de alivio. Porque entendí que lo había logrado. Que había roto el patrón. Que había sanado la herida. No de manera perfecta. No de manera completa. Porque las heridas del alma nunca sanan del todo. Siempre dejan una cicatriz. Pero las cicatrices no duelen. Solo recuerdan.
Y eso es suficiente. Es más que suficiente. Abracé a Claudia esa tarde y ambas lloramos. Pero no fueron lágrimas de tristeza. Fueron lágrimas de gratitud. Por haber tenido el valor de mirar atrás. Por haber tenido la humildad de admitir nuestros errores. Por haber tenido la sabiduría de perdonar. Y por haber tenido la fuerza de comenzar de nuevo. Juntas. En esta vida. De la manera correcta. Desde entonces, mi vida ha cambiado de maneras que no podría haber imaginado. No solo mi relación con Claudia. Sino mi relación con todo. Con el trabajo. Con mi familia. Conmigo misma. He aprendido a ver los conflictos no como problemas sino como oportunidades. He aprendido a ver a las personas difíciles no como enemigos sino como maestros. He aprendido a ver el dolor no como castigo sino como información. Como una señal de que algo necesita atención. De que algo necesita sanar. Y esa perspectiva ha transformado completamente mi experiencia de la vida. Ya no me siento víctima de las circunstancias. Me siento creadora de mi realidad. Porque entiendo que todo lo que experimento es un reflejo de lo que hay dentro de mí. Y que si quiero cambiar mi experiencia externa, tengo que cambiar primero mi mundo interno. Tengo que sanar mis heridas. Soltar mis miedos. Perdonar mis errores. Y abrazar mi poder. El poder de elegir. El poder de transformar. El poder de crear algo nuevo desde las cenizas de lo viejo. Y ese poder está en todos nosotros. No es especial. No es raro. Es humano. Profundamente humano. Solo que muchos lo hemos olvidado. Hemos olvidado que somos mucho más que este cuerpo. Que esta vida. Que esta identidad. Somos almas eternas viajando a través del tiempo. Aprendiendo. Creciendo. Evolucionando. Y cada encuentro es una lección. Cada conflicto es una oportunidad. Cada dolor es una invitación. A despertar. A recordar. A volver a casa. A la casa del alma. Donde todo es paz. Donde todo es amor. Donde todo es comprensión. Te preguntarás tal vez cómo puedes aplicar esto a tu propia vida. ¿Cómo puedes identificar esas conexiones antiguas? ¿Cómo puedes sanar esas heridas que ni siquiera sabías que tenías? Y la respuesta es simple pero no fácil. Empieza por prestar atención. Atención a tus reacciones. A tus patrones. A las personas que te provocan emociones fuertes sin razón aparente. Esas son las pistas. Esas son las señales. Si alguien te irrita desproporcionadamente, pregúntate por qué. Si alguien te atrae de manera inexplicable, pregúntate por qué. Si tienes sueños recurrentes, escríbelos. Si sientes déjà vu, no lo ignores. Todas esas son formas en que tu alma intenta comunicarse contigo. Intenta mostrarte lo que necesitas ver. Lo que necesitas sanar. Lo que necesitas aprender. Y si estás dispuesto a escuchar, si estás dispuesto a mirar, encontrarás respuestas. No siempre claras. No siempre inmediatas. Pero llegarán. En forma de intuiciones. De sincronicidades. De encuentros aparentemente casuales. El universo conspira para sanarte. Solo tienes que estar abierto. Solo tienes que confiar. Y solo tienes que dar el primer paso. El resto se despliega solo. Como una danza perfectamente coreografiada. Como una sinfonía donde cada nota tiene su lugar. Como un rompecabezas donde cada pieza, por dolorosa que sea, es necesaria para completar la imagen. Y cuando finalmente ves la imagen completa, cuando finalmente entiendes el propósito de todo, algo cambia. No puedes volver a ser quien eras. No puedes volver a ver el mundo de la misma manera. Porque has despertado. Y una vez que despiertas, no hay vuelta atrás. Solo hay avance. Solo hay crecimiento. Solo hay más luz. Más claridad. Más amor. Más paz.
Claudia y yo hablamos a veces sobre qué habría pasado si no hubiéramos tenido el valor de enfrentar esto. Si hubiéramos seguido evitándonos, odiándonos, sufriendo en silencio. Y la conclusión es siempre la misma. Habríamos seguido repitiendo el patrón. En esta vida. Y probablemente en la siguiente. Y en la siguiente. Porque los patrones no se rompen solos. Requieren conciencia. Requieren intención. Requieren acción. Y sobre todo, requieren valentía. La valentía de mirar lo que no quieres ver. De sentir lo que no quieres sentir. De admitir lo que no quieres admitir. Porque la verdad no es cómoda. La verdad es cruda. Es desnuda. Es vulnerable. Pero es la única cosa que te libera. Las mentiras te mantienen atrapado. Las excusas te mantienen estancado. El ego te mantiene separado. Pero la verdad te conecta. Te integra. Te sana. Y una vez que pruebas esa libertad, una vez que experimentas esa paz, no hay nada que pueda compararse. Nada que valga más. Porque has tocado algo eterno. Algo que no depende de circunstancias externas. Algo que es tuyo para siempre. Tu esencia. Tu verdad. Tu alma. Y cuando vives desde ahí, todo cambia. No porque el mundo sea diferente. Sino porque tú lo eres. Y esa es la única transformación real. La única que importa. La única que dura. Ahora, cuando miro hacia atrás, cuando veo todo el camino que recorrí desde aquel primer día en que Claudia se sentó frente a mí y sentí ese rechazo inexplicable, no puedo evitar sonreír. No porque haya sido fácil. No porque no haya dolido. Sino porque valió la pena. Cada momento de confusión. Cada lágrima derramada. Cada noche de insomnio. Todo tenía un propósito. Todo me estaba llevando hacia este lugar. Este lugar de paz. De comprensión. De amor. Y si pudiera volver atrás, si pudiera hablarle a esa versión de mí que estaba tan perdida, tan asustada, tan confundida, le diría esto. Confía. Confía en el proceso. Confía en que todo está sucediendo exactamente como debe suceder. Confía en que las personas que entran en tu vida, incluso las que te irritan, están ahí por una razón. Y confía en que tienes dentro de ti todo lo que necesitas para sanar. No necesitas ser perfecta. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas estar dispuesta. Dispuesta a mirar. Dispuesta a sentir. Dispuesta a cambiar. Y el resto se desplegará naturalmente. Como la flor que se abre al sol. Como el río que encuentra su camino al mar. Como el alma que regresa a casa después de un largo viaje. Porque al final, eso es lo que todos estamos haciendo. Regresando a casa. A la verdad de quiénes somos. Más allá de los roles. Más allá de las historias. Más allá del tiempo. Y cada encuentro. Cada conflicto. Cada dolor. Es solo otro paso en ese camino. Otro peldaño en esa escalera. Otra oportunidad para soltar lo que no eres. Y abrazar lo que siempre has sido. Amor. Luz. Conciencia. Infinito. Eterno. Completo. Y aquí estoy ahora. Contándote esta historia. No para convencerte de nada. No para imponerte una creencia. Sino para compartir mi experiencia. Mi verdad. Mi camino. Con la esperanza de que tal vez, solo tal vez, algo de lo que he dicho resuene contigo. Tal vez tú también tienes a alguien en tu vida que te provoca ese rechazo inexplicable. Tal vez tú también has tenido sueños que parecen demasiado reales para ser solo producto de tu imaginación. Tal vez tú también has sentido ese déjà vu que te deja con una sensación de inquietud. Si es así, te invito a que no lo ignores. Te invito a que explores. A que investigues. A que te permitas considerar la posibilidad de que hay más en esta vida de lo que puedes ver a simple vista. No tienes que creerme.
No tienes que entenderlo. Solo tienes que estar abierto. Y ver qué sucede. Porque cuando te abres a la posibilidad, el universo responde. Siempre responde. De maneras que nunca podrías haber imaginado. De maneras que te sorprenderán. Te desafiarán. Te transformarán. Y te llevarán exactamente donde necesitas estar. Exactamente a quién necesitas encontrar. Exactamente a la lección que necesitas aprender. No hay errores. No hay desvíos. Solo hay el camino. Tu camino. Único. Perfecto. Exactamente como debe ser. Antes de terminar, quiero dejarte con una imagen. Una imagen que me ha acompañado desde aquella tarde en el consultorio de Estela. Cuando estuve en ese estado de regresión, cuando vi aquella casa de madera y a Claudia llorando, hubo un momento que no mencioné antes. Un momento después de que yo saliera bajo la lluvia. Después de que la dejara sola. En ese momento, mientras caminaba por ese camino lodoso, me detuve. Solo por un instante. Y miré hacia atrás. Vi la casa. Vi la luz tenue de las velas en la ventana. Y vi su silueta. Parada ahí. Mirándome. Esperando que regresara. Y por un segundo, tuve el impulso de volver. De correr hacia ella. De decirle que había cambiado de opinión. Que me quedaría. Que cumpliría mi promesa. Pero no lo hice. El miedo fue más fuerte. El egoísmo fue más fuerte. Y seguí caminando. Y nunca volví. Esa imagen me persiguió durante meses después de la regresión. Me despertaba en las noches con el corazón apretado, viendo su silueta en la ventana. Viendo la oportunidad que había dejado pasar. La decisión que había tomado. Y el peso de esa decisión. Pero con el tiempo, algo cambió. Dejé de ver esa imagen como un recordatorio de mi error. Y comencé a verla como un recordatorio de mi poder. El poder de elegir diferente. El poder de, esta vez, quedarme. El poder de cumplir. Y cada vez que miro a Claudia ahora. Cada vez que estamos juntas. Cada vez que río con ella o lloro con ella o simplemente estamos en silencio juntas. Veo esa silueta en la ventana. Pero ya no está esperando. Ya no está sola. Porque regresé. No físicamente a aquella casa. Pero sí espiritualmente. Regresé a través del tiempo. A través de las vidas. A través del perdón. Y esta vez, me quedé. Esta vez, cumplí. Esta vez, cerré el ciclo. Y eso es lo más liberador que he experimentado. Saber que puedes corregir. Que puedes enmendar. Que puedes sanar. Incluso lo que parece irreparable. Incluso lo que sucedió hace siglos. Porque el tiempo, en el mundo del alma, no es lineal. Es circular. Y siempre puedes volver. Siempre puedes elegir diferente. Siempre puedes sanar. Siempre. Sin excepción. Sin condiciones. Siempre. Así que si hay alguien en tu vida que te provoca esas emociones fuertes. Si hay alguien que no puedes sacarte de la cabeza aunque quisieras. Si hay alguien que te hace sentir cosas que no entiendes. Considera esto. Tal vez esa persona no es tu enemiga. Tal vez es tu espejo. Tu maestra. Tu oportunidad. La oportunidad de sanar algo antiguo. De romper un patrón. De cerrar un ciclo. Y si decides tomar esa oportunidad, si decides mirar más allá del conflicto superficial y buscar la herida profunda, te prometo que encontrarás algo hermoso. Encontrarás comprensión. Encontrarás compasión. Encontrarás perdón. Y encontrarás paz. La paz que viene de saber que hiciste tu parte. Que sanaste lo que tenías que sanar. Que cumpliste lo que tenías que cumplir. Y que ahora, finalmente, eres libre. Libre del pasado. Libre del miedo. Libre de la culpa. Libre para vivir esta vida plenamente. Completamente.
Sin cargas invisibles. Sin pesos antiguos. Solo tú. Tu esencia. Tu verdad. Tu alma. Brillando. Amando. Siendo. Exactamente como siempre debiste ser. Exactamente como siempre fuiste destinada a ser. Las almas se encuentran. Una y otra vez. A través del tiempo. A través del espacio. A través de las vidas. Y cuando se encuentran, siempre hay una razón. Siempre hay un propósito. Siempre hay una oportunidad. La oportunidad de amar más profundo. De comprender más amplio. De perdonar más completo. Y de finalmente, sanar. Porque las almas se encuentran. Cuando es tiempo de sanar. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez esa conexión inexplicable con alguien? Ese rechazo visceral que no puedes justificar. Esa atracción que no tiene lógica. Ese déjà vu que te deja sin aliento. Si es así, no estás loco. No estás imaginando cosas. Tu alma te está hablando. Te está mostrando algo. Te está invitando a ver más allá. Y si decides aceptar esa invitación, si decides explorar esas sensaciones, esos sueños, esas intuiciones, ¿quién sabe qué descubrirás? ¿Quién sabe qué sanará? ¿Quién sabe qué transformará? Pero una cosa es segura. No será casualidad. Nada lo es. Todo es parte de una danza infinita. Una danza donde cada paso tiene sentido. Donde cada giro tiene propósito. Donde cada encuentro es sagrado. Y donde tú, si tú que estás escuchando esto ahora mismo, eres parte esencial. No estás aquí por accidente. No escuchaste esta historia por casualidad. Hay una razón. Y tal vez esa razón es que tú también necesitas sanar algo. Tal vez tú también tienes un ciclo que cerrar. Una promesa que cumplir. Un perdón que dar. O que recibir. Y si es así, espero que esta historia te haya dado el valor para hacerlo. El valor para mirar. Para sentir. Para elegir diferente. Porque puedes. Siempre puedes. No importa cuánto tiempo haya pasado. No importa qué tan profunda sea la herida. No importa qué tan imposible parezca. Puedes sanar. Puedes transformar. Puedes comenzar de nuevo. Y cuando lo hagas, cuando finalmente sueltes ese peso que has cargado durante tanto tiempo, descubrirás algo maravilloso. Descubrirás que eres mucho más fuerte de lo que creías. Mucho más sabio. Mucho más capaz. Y mucho más amado de lo que jamás imaginaste. Porque el universo te ama. Tu alma te ama. Y todo lo que te sucede, absolutamente todo, es una expresión de ese amor. Un amor que te guía. Que te protege. Que te sostiene. Incluso cuando no lo ves. Incluso cuando duele. Incluso cuando parece que todo está mal. Ese amor está ahí. Siempre. Incondicional. Eterno. Esperándote. Esperando a que despiertes. Esperando a que recuerdes. Esperando a que regreses a casa. A la casa del alma. Donde todo es paz. Donde todo es amor. Donde todo es perfecto. Exactamente como es. Exactamente como siempre ha sido. Exactamente como siempre será. Y ahí, en ese lugar sagrado, todas las almas se encuentran. Todas las heridas sanan. Todos los ciclos se cierran. Y todo, absolutamente todo, tiene sentido. Finalmente. Completamente. Eternamente. Las almas se encuentran. Cuando es tiempo de sanar.